Mierda, pero qué mala suerte tengo, he tenido problemas como... Hijo, la casa se quema, necesito tu ayuda para apagarla. Hijo, tu abuela se resbaló en la tina, necesito tu ayuda. Aparte de que casi se muere mi computadora donde tenía todo el contenido para el mes del terror. Sí, yo también voy a iniciar el mes del terror. Al ver que mis suscriptores aumentan me dan ganas de traerles más cosas para que vean a mi canal, más aparte el bajo contenido de imágenes no es por flojo, bueno sí es por flojo, pero también, quiero que ustedes se imaginen lo que les escribo, ya dejo de aburrirlos con mi vida más aburrida que una iglesia. Empecemos. El año 2013 no fue un gran año para mi familia y para mí. Tras haber quedado huérfano, el resto de mi familia, decidimos mudarnos a otro país. Por razones personales no les mencionaré dicho país. Les contaré esto para que tengan cuidado, a pesar de ser casi una historia de terror que solo en los libros o esas páginas en internet se encuentran, les puedo asegurar que es real. Era una mañana de diciembre, para ser exacto el 22, mi familia y yo nos disponíamos a pasar la Navidad fuera de la ciudad, tomamos las cosas necesarias y rumbo a un pueblo del que mi padre siempre mencionaba, que él creció ahí, tenía una familia ahí, y que la vida en el campo es más bonito que en la ciudad, todas esas cosas que quizá algunos detestamos de los padres. Al llegar a pueblo me sentí muy enojado, habíamos recorrido un buen tiempo hasta ahí y lo que veo, realmente me enfurece. Casas muy rústicas, hechas de barro, por cierto, la cual solo habían unas 20 o algo más, mi teléfono celular no mostraba señal, y era obvio que no había internet. Miré al cielo, y en mi mente solo decía solo 5 días, solo 5 días. Mi padre, al ver mi expresión, me dijo: anímate hijo, mira tus hermanas están felices, ¿acaso no respiras el aire fresco? ¿Acaso no ves lo hermoso del paisaje que tenemos? Le dije a mi padre: ok, está bien, trataré de no morir del aburrimiento y me fui a sacar mis cosas del coche. Poco después mi padre se encontró con uno de sus tíos, primos, qué sé yo. Lo único que hice es presentarme y jugar con mi celular, sí, por suerte tenía juegos en mi celular. Eran ya las 10 de la noche, mi padre vino al lugar donde nos estábamos alojando con 5 platos de comida para toda mi familia, al probarlo, casi vómito, no era ese sabor de la ciudad, sabía muy raro, lo único que hice es poner el plato en el suelo y echarme a dormir. Ya para el día 24 en la noche, estaba algo calmado y resignado, tenía que pasar Navidad ahí, el tío primo de mi padre, era muy amable y parecía una buena persona. Ya para las 10:00 p.m. mi madre soltó su cabello y empezó a peinarse, le pregunté por qué hacía eso, solo me dijo: me siento incómoda nada más. El primo tío de mi padre le dijo a mi madre, que por favor no botara sus cabellos por la calle, ya que eso es peligroso por estos lugares y se fue a traernos la cena. Mi madre sin hacerle caso, junto a lo que sobraba de su cabello del peine, sí, ese que a veces nos peinamos y queda un poco ahí, en el peine, lo cogió, y abriendo la ventana, lo botó nunca, debió hacerlo. Eran aproximadamente las 11:58 p.m, había algo de música, comida, etcétera etcétera. En el momento en el que todos nos saludábamos por la llegada de la Navidad, vi una sombra pasar por la ventana de la casa, no sabía qué era, pero sentí que no era algo normal y que su presencia me causaba terror, así que decidí ignorarlo. A la mañana siguiente, desperté y recordé esa cosa que pasó por la ventana, moví la cabeza y decidí olvidarlo, mi madre estaba algo mal, mi padre preocupado por la salud de ella, decidió que todos volviéramos a nuestra casa, yo contento de la noticia, solo alisté mis cosas y fui rumbo al coche, entré ahí, me puse los audífonos, y vi a mi padre traer a mi madre casi ya cogiéndole entre sus brazos, en ese momento dije no pensé que era tan grave, ¿qué le sucede? Mi padre la metió al coche y casi sin despedirse, encendió el coche y nos fuimos. Desde que salimos, hasta llegar al hospital, mi madre no podía dejar de vomitar. Al llegar al hospital mi padre salió con mi madre, mis hermanas y yo esperamos en el coche, mis hermanas empezaron a llorar, son Tania y Hetzi de 4 años y 2, respectivamente, lo único que podía hacer era calmarlas.
Pasaron aproximadamente 2 horas y mi padre volvió, me dijo que mi madre estaba hospitalizada, algún mal, algo que le chocó en el pueblo hizo que se pusiera así. Nos fuimos a casa, mi padre por alguna razón decidió dejar a mis hermanas con mi tía, la hermana de mi madre, le contó lo sucedido y de inmediato se hizo cargo de mis hermanas. Me levanté con los llantos de mi padre en la sala, miré el reloj y eran las 3:14 am, bajé y le pregunté qué pasó. Y si estaba bien, mi padre, solo me miró, y con un mar de lágrimas en su rostro, me dijo: no te dejaré nunca, a ti y tus hermanas, las tendré hasta mi muerte. Me abrazó fuerte, me quedé helado y por fin me dijo: tu madre acaba de fallecer. Lo único que hice es abrazar a mi padre, y luego llorar y llorar. Mi padre me sentó en el sillón y me dijo: tienes que ser fuerte, espérame un momento, haré unas llamadas. Estaba secándome las lágrimas, cuando en ese momento, vino a mi mente esa sombra extraña, algo tenía que ver, no sabría cómo decirlo, pero era algo que yo sabía que tenía que ver con la muerte de mi madre. Entonces me acordé del familiar de mi padre, que le dijo a mi madre que no botara su cabello, por algo que ya no recordaba bien en ese momento. Después de enterrar a mi madre, el médico llamó a mi padre, para explicarle sobre algunas cosas sobre la muerte de mi madre. Vino una tarde a mi casa y le enseñó unas fotos a mi padre, escondido yo en la cocina, oí escuchar al médico de muerte súbita, muerte anormal y términos de médicos, vi a mi padre ver las fotografías, nunca olvidaré su rostro de susto y espanto. Tengo 15 años, y nunca creí en cosas paranormales, pero al ver a mi padre con ese rostro, sentí pánico y miedo. Confundido subí sigilosamente a mi habitación y me puse a pensar en qué clase de fotografías el médico le mostraba a mi padre. A la mañana siguiente, era 1 de enero, Dios, no me di cuenta del año nuevo, todo pasó tan rápido que me siento muy confundido. Mi padre trajo a mi tía a la casa, nos iba a cuidar, mi padre tenía que ir al pueblo, le pregunté por qué volvería ahí, si era ahí donde mamá se puso mal, mi padre solo me dijo: ahora eres el hombre de la casa, tengo que ir a averiguar algunas cosas, hijo. Tomó las fotografías que el médico le entregó y se fue. Pasaron 2 días, mi padre llegó, y sin tiempo a explicarnos, tomó a mis hermanas y a mí, y nos llevó a empacar nuestras cosas. Solo oí decir a mi padre: nos vamos de aquí. Mi tía quería calmarlo, pero mi padre salió a decirles unas cosas. Solo vi la expresión de mi tía al llevarse las manos a su boca. Mi padre volvió hacia nosotros y terminó de empacar nuestras cosas. Hoy es 6 de enero, y hasta ahora no puedo entender por qué nos fuimos de casa. A veces me pongo a pensar que huimos de alguien o algo. Nunca entenderé por qué así el comportamiento de mi padre, que vio en las fotos, que encontró en aquel pueblo. Lo único que mi padre me dijo antes de irnos es: nunca, pero nunca arrojes tu cabello en la calle. Todos hemos tenido pesadillas, ¿verdad, amigo? Estas son, si todavía lo recuerdo, lo último que escuché decir a mi amigo Sebastián conscientemente. Era de noche, y hacía algo de frío, así que decidimos irnos a su casa. Desde que dijo esa frase, sin sentido, sin detalles, empezó a actuar de modo extraño, evitaba las conversaciones hasta el punto de empujarme violentamente. Debí darme cuenta que las cosas no iban para nada bien. Sebastián era alguien normal, por no decir sucio y gracioso, que no le daba importancia a lo que sucediera, pero después de ver una película, no recuerdo el nombre, se volvió misterioso y extraño toda la noche. Era tarde cuando llegamos a su casa, y mis padres no estaban en la ciudad para recogerme, así que resolví quedarme allí. Pienso que ese fue mi peor error. Como lo esperaba, él tuvo una pesadilla, pero luego de ella hablaba extraño. No era su voz, era una voz pálida, triste, casi de niña pequeña que se queda sin aire. Teniendo en cuenta que fue un muchacho de 17 años, fue algo espeluznante, pero solo empezaban las cosas. Recuerdo que me dijo: ven conmigo, quiero hablarte. Siempre me hacía el valiente ante estas situaciones, pero dadas las circunstancias, lo único que pude hacer fue empujarlo y correr hacia la puerta, pero no abría. En ese momento sentí un miedo desde el cuello hasta las plantas de mis pies, acompañados de una mano tratando de jalarme de vuelta al piso, obviamente, de Sebastián. Luego, volvió a la normalidad, y repitió su frase: todos hemos tenido pesadillas, ¿verdad, amigo?
Se echó a dormir, pensé que era uno de sus estúpidos juegos, le di una buena patada a la puerta y resolví dormir. No tuve un sueño en específico, pero recuerdo que estaba Sebastián riéndose como nunca, incluso demasiado fuerte para ser él, pero era solo un sueño. Me despertó un chillido, me sorprendía la cantidad de ruidos que aprendió a hacer esa noche, todos eran jodidamente horribles. Estaba junto a la chapa de la puerta, como mordiéndola, la luz estaba apagada y no alcancé a ver. Rápidamente la prendí y me dijo, con su voz de pequeña sin aire, que lo dejará salir o lloraría. ¿Lloraría? ¿Para qué querría un cerdo de 17 años llorar? Me puse nervioso, no sabía qué reacción tomar. Después de pensar unos segundos, miré la hora en mi reloj, 22:00, e intenté abrir la puerta. En vez de eso, solo conseguí quemarme la mano, aún no me explico cómo. Se tiró al piso, muerto de la risa, como si lo hubiera planeado. Esta risa fue como la de un niño que hace travesuras, plena y rápida. Sin embargo, me asustó lo suficiente como para no volverme a dormir, pero a él, definitivamente no. Su tercera pesadilla fue la más triste. Yo estaba muy pensativo, así que miraba el reloj cada 10 minutos, eran las 23:43 y se despertó llorando. Me recordaba a mi hermana, estresante y agudo, igual que el resto de sonidos, asqueroso. Después de llorar y dejarme pálido en mi silla, sonrió, como si me quisiera matar. Yo no podía más. En una descarga de furia y frustración le pregunté cuál fue su pesadilla. Me señaló y algo me tiró al suelo. Se puso al lado mío y me dijo, ¿no la has visto todavía? Siéntela. En ese momento perdí la conciencia, desperté 2 días después en un hospital con quemaduras severas en los brazos y en un pie. No volví a saber de él, solo que le diagnosticaron una enfermedad llamada psicosis y tenían que llevárselo, pero siempre que miro una puerta o escucho a una niña hablar sin aliento, tiemblo, y recuerdo la pesadilla que viví, y que ningún psicótico pudo haberme tirado al piso solo con señalarme. A veces escucho su voz normal, diciéndome su última frase y paralizándome de miedo. Este post fue escrito por una usuaria llamada Leire89F, se encontró en un famoso foro sobre sucesos paranormales, donde la gente comenta sus experiencias con acontecimientos sobrenaturales. El post se titulaba Ayudadme. Hola, soy una chica de 22 años de Bilbao y busco ayuda porque estoy aterrorizada. Desde que cumplí los 16 o los 15 años, de vez en cuando tengo la misma pesadilla, que se repite exactamente igual una y otra vez. Una pesadilla en la que me encuentro sola en una especie de edificio abandonado o en construcción, no lo sé muy bien. Los recuerdos de mi pesadilla son algo borrosas. Dentro de ese edificio, oigo unos golpes muy lejanos, pero golpes bastante violentos. Pum, pum. Retumban con bastante eco por todo el edificio. Los golpes cada vez van sonando más cerca de mi pum, pum, acercándose por los largos y lóbregos pasillos de dicho edificio que desconozco. Es entonces cuando el terror me inunda y empiezo a correr por los pasillos del edificio buscando un escondite. Corro hasta que mi pasillo acaba en la puerta de un cuarto de baño aún sin finalizar. Acabo escondiéndome en una de las pilas separadas por maderas y cierro la puerta mientras oigo como los golpes violentos suenan más feroces y cada vez más cerca. Pum, pum. Me agazapo encima de la taza del váter, procurando no dejarme ver por lo que sea que produzca esos golpes. Finalmente los golpes llegan al cuarto de baño donde aterrorizada no hago ningún ruido, hasta que los golpes suenan tras la puerta de la pila donde estoy escondida. Pum, pum. La puerta tiembla en cada golpe, y yo entierro la cabeza entre mis piernas deseando que todo acabe, mientras los golpes suenan cada vez más fuertes y continuados. Pum, 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 pum. Es entonces cuando la puerta parece a punto de ceder, que despierto temblorosa sudando en mi cama y chorreando sangre entre mis piernas y manchando las sábanas de sangre. Cada vez que tengo esta pesadilla me baja la regla, trastornando incluso mi ciclo menstrual, pero no acaba aquí lo curioso de mi pesadilla. Lo curioso es que cada vez que tengo esta pesadilla en el transcurso de mi periodo menstrual surgido por dicha pesadilla, me siento perseguida y vigilada. Como si alguien estuviera observándome a cada paso y a cada momento. Al principio creí que era algo de las hormonas o del reciente recuerdo de la pesadilla. No le di más importancia hasta la tercera o cuarta vez que conseguía ver por el rabillo del ojo y de manera muy fortuita a una chica.
Cada vez que la veía estaba en clase, paseando por la calle o incluso sentada con amigos, siempre a lo lejos medio escondida, y cuando quería fijarme mejor, desaparecía. Era una chica joven, de mi edad más o menos, y parecía vestir de color gris toda ella cada vez que la veía brevemente, ya que nunca conseguí verla por periodo de tiempo prolongado para poder fijarme bien en ella, pero cada vez que aparecía, no podía dejar de temblar. Cuando finalizaba mi ciclo menstrual, todo volvía a la normalidad, hasta que no se me repetía dicha pesadilla. A veces tardaba meses en soñar con ella, a veces solo semanas. Fue hace 3 meses más o menos, que me encontraba hojeando el periódico, cuando leía la noticia sobre el asesinato de una familia entera en mi ciudad. El padre, la madre y 2 niñas de 18 años, en su piso. La familia fue brutalmente asesinada a golpes con un objeto contundente, todavía sin poder identificar una tubería de hierro, especulaba la policía. Pero no fue la noticia lo que llamó mi atención e hizo que una gota de sudor frío recorriera mi espalda y me hizo temblar. Fue una de las fotos en blanco y negro que ilustraba la noticia, en la que aparecía el cuarto de estar de esa familia destrozada. Con la mesa partida por la mitad, la alfombra llena de astillas, trozos de cristal y de porcelana y con manchones de sangre, varios objetos destrozados por todo el suelo, las cortinas sueltas y desgarradas, y un espejo hecho trizas. Y fue cuando me fijé en uno de los trozos de este cristal, específicamente uno que estaba en el suelo boca arriba. Se reflejaba borrosamente la cara de una joven sonriendo, pero una sonrisa malvada que emanaba terror y que curiosamente me era familiar, y señalaba con el dedo hacia el lector. Di un pequeño bote asustada cuando lo vi por primera vez. Era la chica que veía fugazmente observándome a lo lejos cuando tenía la menstruación provocada por esa pesadilla. Estaba completamente segura de que era ella, de alguna forma lo sabía, al igual que sabía que era a mí a quien señalaba en la foto. Ese mismo día, no quería dormir, tenía miedo de lo que pudiera soñar, me tomé varios cafés, durante el día bebí un montón de refresco de cola, pero de nada sirvió, caí dormida y soñé. En el sueño volví a estar en el lúgubre edificio abandonado o en construcción y volví a escuchar los golpes, pum, pum. Y todo el sueño se repitió igual. Más que no me desperté cuando la puerta finalmente cedió a los violentos golpes. La puerta cayó sobre mí e inmediatamente fue retirada y me quedé expuesta a lo que fuera que me perseguía. Miré muerta de miedo a lleno a lo que había delante de mí. Era la joven de gris, con un pequeño vestido negro grisáceo de tirantes y descalza, su piel era gris y su pelo negro y bien cuidado. Pero cuando miré a su cara me quedé petrificada, su rostro era exactamente como el mío, mis mismos rasgos faciales, era como verme en un espejo terrorífico y sin color. Ella estaba enfrente de mí, observándome con esa siniestra sonrisa y llevaba en una mano, una especie de porra blanca que parecía hecha de huesos. En ese momento me di cuenta de que estaba completamente desnuda y fue entonces cuando ella se agachó acercándose a mí, y yo inmovilizada del terror no se lo impedía. Me separó las piernas y hundió su cabeza entre ellas, fue cuando la noté pegada a mi vagina cuando desperté. Pero esta vez no me había bajado la regla. Estaba aterrorizada, sudando y pálida y notaba pinchazos en mi vagina. Desde entonces no he vuelto a ver a la joven gris idéntica a mí, y llevo 3 meses de retraso con mi menstruación. No me atrevo a hacer la prueba de embarazo, y estoy muy asustada de lo que pueda ocurrir. Si alguien tiene la menor idea de lo que me ocurre, o si alguna ha tenido la misma experiencia, por favor contármela, estoy muy asustada. El post tuvo varios comentarios, pero la autora de dicho post nunca más volvió a postear nada, ni siquiera se la detectaba online a ninguna hora en dicha web. Uno de los administradores de dicho foro, por curiosidad rastreó la IP de donde fue enviado el post. Consiguió dar con la dirección y efectivamente era de Bilbao, de una zona residencial. El administrador se documentó sobre noticias y sucesos que ocurrieron en la dirección que consiguió, y encontró una noticia sobre la desaparición de una joven de 22 hace 7 meses. Sus familiares aún siguen buscándola, y las autoridades no encuentran ni una sola pista de su paradero.
No fue hasta 4 meses después de que el administrador descubriera dicha información, cuando un nuevo post se abrió en el foro titulado "Gracias". Cuando el administrador abrió el post, se encontró que solo contenía una foto en blanco y negro, en la que aparecía un salón destrozado, con una mesa partida por la mitad, la alfombra llena de astillas, cristales, porcelana y sangre. Entonces recordó el post de la chica desaparecida, se fijó en la parte del espejo partido tirado en el suelo, y vio allí algo. No era la chica de gris que describía la chica desaparecida, pero sí que se veía borrosamente un chico, que sonreía macabramente y señalaba hacia el lector. Al día siguiente la policía encontró el cadáver del administrador brutalmente golpeado y todo el piso destrozado. El post de "Gracias" desapareció de la red. Al menos hasta donde me daba cuenta, nunca había tenido experiencias sobrenaturales, ni paranormales, ni siquiera coincidencias sospechosas, nada. Todo seguía su ritmo natural y completamente explicable. Era un fiel católico y servía en mi parroquia local, así que en cierta parte, estaba dentro de mis creencias la probabilidad de que aquí, en este momento, demonios y criaturas del infierno estuvieran haciendo de las suyas. Pero era esa misma doctrina la que me decía que Dios nos protegía de las intenciones de esas bestias. Dicho esto, dejo claro que lo que les voy a contar es una situación desconocida para mí. Nunca me imaginé que yo estuviera platicando esto, fue un golpe duro a mi escepticismo. Vivo en Ciudad Juárez. Para los que no frecuentan las noticias, mi ciudad alguna vez fue la más violenta del mundo, incluso por encima de las zonas de guerra del Medio Oriente. En el apogeo de las matanzas y secuestros, mis padres no me dejaban salir mucho, nada de fiestas, ni antros, ni andarme solo en el coche por la noche. Pasaba mucho tiempo en mi casa. Mi hogar es un complejo de 2 pisos, construido sobre 160 metros cuadrados de suelo. No es muy grande, pero es un buen lugar para vivir. Cuando llego de la escuela la casa está sola y la comida está hecha. Me pongo a almorzar en la mesa y cuando me dan las 3 de la tarde, subo a mi cuarto a dormir un rato. Por un rato me refiero a casi un periodo de hibernación para un oso salvaje. En mi casa, el techo hace ruido. Es muy fuerte como para ser pisadas de algún ave, parece como piedras de regular tamaño que llueven sobre mi techo. Siempre he pensado que son los ductos de ventilación comprimiéndose por el frío o expandiéndose por el calor. Estos sonidos son más regulares durante el día, y más cuando voy a tomar una siesta, pero nunca les había dado importancia. Hace poco en la iglesia me enseñaron el código Morse, nos trajeron un ciego moribundo que no sabía leer braille, pero sabía el código Morse, entonces para comunicarnos con él a algunos miembros de la comunidad nos encargaron aprender el código. Este hombre se comunicaba a través de las vibraciones que producían los golpes empleados en dicha codificación. Nuestro objetivo era enseñarle la palabra de Dios en este lenguaje. Dicen que es muy difícil de aprender. Suponiendo que todos empezarían por dominar el abecedario, yo quise empezar por los números. Los números constan de 2 golpes, existe el golpe largo y el golpe corto. Realmente, a diferencia de lo que nos dijeron, fue muy sencillo aprenderme la numeración en código Morse. Ya que estaba de vacaciones, pasaba todavía más tiempo en casa y tomaba siestas regularmente. Estaba acostado en mi cama, preparado para descansar un rato, cuando el techo comenzó a hacer ruidos. Fueron cerca de 30 golpes seguidos cada 5 minutos, pero cuando les presté atención más detenidamente, me percaté de que era código Morse. Todos eran números, el primero era 1, luego 2, después 0, después 1, 2, 0, 1, 2. 12, 0, 1, 20, 12. ¿Qué podía significar eso? Me temo que no creía que se tratara de algo sobrenatural, simplemente el techo haciendo ruidos. Me levanté de mi siesta y mi hermana y mi mamá ya habían llegado a la casa. Tengo una buena relación con toda mi familia, somos muy unidos, no le hacemos daño a nadie. Regularmente llevamos despensa a la iglesia para que la distribuyan a las comunidades menos privilegiadas, somos buenas personas. Como ya dije, estaba de vacaciones, así que me iba a acostar hasta tarde. Todos ya estaban dormidos pero yo estaba jugando StarCraft en mi computadora, hasta que de repente escuché un golpeteo en el techo. Lo escuché atentamente por un rato y se trataba de otra secuencia de 30 golpes, de nuevo eran números en código Morse 1, 8, 0, 4, 2, 0, 1, 2. ¿Sería otra magnífica coincidencia? Mi escepticismo no me permitió pensar más allá.
Cuando me fui a dormir, algo me levantó a la mitad de la noche. Se me hizo completamente fuera de lugar porque yo tengo un sueño constante e ininterrumpido. Bajé al primer piso a tomar agua y sucedió algo extraño, parecía que algo estaba dentro de mi refrigerador y quería salir. Golpeaba la puerta ligeramente, conté los golpes, eran 30, y de nuevo en clave Morse. Mandaban este mensaje 1, 3, 1, 1, 2, 0, 1, 2. 13, 11, 20, 12. Para este punto seguía pensando, bueno, quería seguir pensando que todo era por azares del destino, efectos acústicos perfectamente explicables, a los cuales no debía de temer. Conservé la calma y me dije a mí mismo la célebre frase de Santa Teresa de Jesús, la cual me sé de memoria desde niño. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Abrí la puerta de mi refrigerador lentamente, tal vez algún animal se escabulló dentro. Solo con abrir un poco la puerta se filtró un aroma desde el interior del aparato que casi me revienta los vasos sanguíneos nasales. Era como carne podrida, quemada, como la de un animal muerto. Revisé todos los recipientes en donde mi mamá guardaba comida y todo estaba en perfecto estado. Estaba seguro de que la procedencia del olor no podía ser otra que el refrigerador, pero no encontré nada. Cerré el refrigerador y me percaté de que la estufa estaba encendida. El fuerte olor a gas penetró mi olfato, no tenía ni la menor idea de cuánto tiempo estuvo encendida, pero cuando bajé al primer piso no percibí el olor a gas. Lo apagué sin hacerme más preguntas. Un poco confundido regresé a mi cuarto, y por alguna razón, mi computadora estaba prendida, cuando estaba completamente seguro de que la había apagado. Ya no podía engañarme más, algo fuera de lo normal estaba sucediendo dentro de mi casa. Simplemente me encomendé a Dios y recé unas cuantas Ave Marías, lo que me tranquilizó un poco, pero de igual manera sentía miedo, mucho miedo, no podía creer que esas cosas pudieran sucederle a personas como yo, tan devotas a su fe. Google Chrome estaba abierto, con 3 páginas diferentes en las pestañas. Eran notas de periódico virtuales. La fecha de la primera nota era el 12 de enero del 2012, 12:01, 20, 12, entendí por dónde iba todo. La nota hablaba de un hombre que mató a su familia asfixiándola con gas. Cuando llegó la policía, los cuerpos tenían casi 3 semanas en descomposición, apestaban y las moscas sobrevolaban las bolsas en los que estaban envueltos. Dicho asesino se suicidó después de cometer el crimen. Este es el link de la página www.zocalo.com.mx/weblink. La segunda nota estaba fechada el 18 de abril del 2012, de nuevo coincidiendo con la combinación de números que me fue dada mágicamente. Esta vez, la nota expresaba cómo un hombre mató a su esposa y a su hija de 2 años de edad, les había disparado. Y este es su respectivo link. www.excelsior.com.mx/weblink. M igual nota y nota igual 82. La tercera página ya no fue una sorpresa para mí, estaba fechada el 13 de noviembre del 2012. Otro padre de familia que mató a sus 2 hijos, de 9 y 6 años de edad, y luego mató a su esposa y se suicidó. Por último, su link. www.toem.com.mx/weblink. ¿Qué tenía que ver esto conmigo? ¿Por qué me estaba pasando a mí? ¿Por qué? Porque de hecho, estaba a punto de apagar la computadora, cuando esta empezó a realizar una serie de sonidos tipo 8-bit, en código Morse. Iban muy rápido, así que busqué en Google algún traductor de código Morse para apoyarme. El mensaje se repetía una y otra vez, iba anotando los números en la página y cuando terminé, reproducí el mensaje en código Morse. Era el mismo que mi computadora hacía, y decía estos números 1, 6, 0, 9, 2, 0, 1, 3. 16 de septiembre del 2013, eso era lo que quería decir. ¿Será que algo pasará ese día? No soy Nostradamus, ni cualquier otro profeta, pero esto me tenía muy asustado, no entendía cómo ni por qué tenía que ser yo el que pasara por esto y no otra persona, yo que nunca había creído en sucesos así. Quedé realmente espantado. Me sentía tan protegido de lo paranormal, invulnerable, podía andar por ahí libremente sabiendo que nunca nada me pasaría. Pero ahora soy parte de aquellos que juran haber tenido una experiencia sobrenatural. Tengo miedo, más de estos eventos podrían seguirme sucediendo. Perdí esa confianza que depositaba en la protección divina de Dios, ahora simplemente estoy solo.